Crear un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Paulina les da la bienvenida en esta tarde dominical a este evento en la 33ª Feria Internacional del Libro. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Paulina, en su compromiso de llegar a sus hogares con valores, mensajes de esperanza, mensajes de vida cristiana, quiere acompañarlos en esta tarde dominical con la presentación del libro Los Caprichos del Placer. En esta tarde nos acompaña también una pareja que son esposos, Diana y Víctor. Ellos nos hablarán de qué contiene este libro, cómo está constituido también, cuáles son esos valores que encontraremos. Diana Rico es magíster en psicología, especializada en educación sexual y licenciada en química y biología, con experiencia en evaluación educativa, manejo y desarrollo de estrategias pedagógicas y de permanencia estudiantil. También el señor Víctor Manuel Díaz es psicólogo, filósofo, magíster en clínica y salud, especialista en educación sexual, magíster en educación. Ellos son esposos, amantes, pero también personas fieles dentro de estos compromisos de llevar y comunicar valores. Su investigación ha estado enfocada en la educación de la afectividad y la sexualidad, la inteligencia espiritual o existencial, el sentido de la vida y la autenticidad de los jóvenes. Así les damos la bienvenida y los dejamos a ellos en la presentación de Los Caprichos del Placer. Bienvenido, Diana, bienvenido, Víctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a Colferias y a Filbo por tenernos en cuenta y a Paulinas por apoyar nuestro trabajo. Sí, muchas gracias, querida Jenny, muchas gracias a todo el equipo humano y divino de la editorial Paulinas por esta oportunidad. Estamos pues muy contentos de estar acompañándoles esta tarde, muy contentos de estar presentando nuestro libro, Los Caprichos del Placer, cómo reconocer y afrontar la pornografía y la masturbación. Lo hemos querido hacer, ¿cierto, amor? De una manera constructiva, positiva y la cultura de nuestra educación sexual que requiere pues ese abordaje que sea profundamente renovador y quisimos entonces compartir esta reflexión, esa oportunidad de apoyo e impulso y toda la elaboración y la
la cooperación que hemos tenido de Editorial Paulinas. Pues este libro es un reto cultural, es un reto de aporte a nuestra sociedad de la información, supuestamente, con muchísimos avances y todo está a la mano en el Internet, ¿cierto? Pero la auténtica formación del corazón humano, de las relaciones afectivas, del noviazgo, del amor conyugal, de los descubrimientos y los primeros pasos del amor adolescente están un poco truncados con la opción llana y omnipresente de la pornografía y de la masturbación. Queremos entonces hacer una reivindicación constructiva de un sano erotismo, de esa dimensión humana que nos ha dado el creador. Por eso vamos a compartir inicialmente la estructura de nuestro texto, de nuestro tratamiento, que está abordada en 4 grandes capítulos. Cada uno de los capítulos tiene como 10 subapartados y culmina en un ejercicio que es pedagógico, ¿sí? A lo largo del texto encontramos una serie de cuestionamientos para la reflexión personal y en cada uno de los capítulos, insisto, tenemos ese planteamiento pedagógico para que los padres, los docentes, los formadores en general y cada una de las personas, jóvenes, adolescentes, adultos, personas maduras, pues pueden recabar ese tono existencial de diálogo que al final de cada uno de los capítulos nos gusta plantear. Los capítulos son, primero, un capítulo de búsquedas y pérdidas para realizar una aproximación inicial a lo que es la realidad de la pornografía y de la masturbación. El segundo revisa un poco cuáles son las nuevas falsificaciones del eros en nuestra cultura sexual. El tercero plantea, reconoce cuáles son las autenticidades y las formas autenticadas del eros para, en el cuarto capítulo y final, abordar y proponer una serie de estrategias frente al hábito de la masturbación y de ver pornografía, ¿cierto? A ambos hábitos, el de la masturbación y el de ver pornografía. Entonces, vamos a compartir alternativamente, Dianita y yo, pues algunos ingredientes de contenido, de conceptualización, de investigación y de tono y propuesta pedagógica de cada uno de los 4 capítulos. Entonces vamos a hacer ambos la intervención. Aquí solamente decirles a partir de esta introducción que hace Víctor, que este libro está pensado para adultos que están encaminados a orientar tanto a otros adultos como a gente joven. Y en algunos apartados van a encontrar seguramente, sabiendo que este tema, estos dos temas son íntimos y delicados, van a encontrar algunos ejemplos y algunas investigaciones. Puedo utilizar la palabra descarnados. Podría ser pensable lo descarnado cuando nosotros sabemos que es íntimo. Entonces, no, lo que queremos es claridad en la comunicación y entonces como que la invitación todo el tiempo en el escrito es, mire, repensémonos desde la verdad, pero también repensémonos desde y dónde partimos, a dónde tenemos que llegar y desde dónde nos planteamos. La hermana hablaba de los valores y las virtudes que Paulina propone y para nosotros eso es fundamental. Entonces, para nosotros el eje central de este trabajo es visualizarnos desde la voluntad, la inteligencia, para trabajar una libertad bien estructurada. Eso requiere efectivamente el trabajo en virtud. Y el trabajo en virtud es una cosa que empieza desde la infancia
y que no acaban nunca. Entonces, digamos que esa es como la invitación. Las personas que tienen van a tener la oportunidad de leer el libro para encontrar eso, ¿cierto? Durante todo el libro. Y en los apartados finales de reflexión, lo que estamos haciendo es intentar hacer un ejercicio de preguntas, mostrar algunos casos, porque a nosotros como educadores sexuales, ¿qué nos interesa? ¿Qué hemos encontrado en nuestra experiencia? Que cuando uno utiliza algunas herramientas, las herramientas sirven de pretexto para comunicar emociones, sentimientos, pensamientos, que son a la postre los que nos ayudan a de verdad identificar las necesidades del otro, que es un sujeto a ser orientado. Efectivamente, no está todo dicho, no es esa nuestra pretensión, pero sí creemos un primer paso para alcanzar esos principios de comunicación. A todos nos cuesta un poco estos temas, precisamente por lo íntimos y por lo privados que resultan ser. Pero cuando empezamos a entender que en esto hay dos vías, la que naturaliza todo y la que entiende que ciertas actitudes generan afectaciones en la conducta de las personas, entonces vemos la necesidad de que efectivamente de esto hay que hablar y buscar mecanismos. Entonces, este libro lo que pretende ser es eso, una herramienta para encontrar unas vías de comunicación. Muy bien. Entonces, pensando inicialmente en el título, Los caprichos del placer y su subtítulo, ¿cómo reconocer y afrontar la pornografía y la masturbación? Precisamente queremos reivindicar positiva y constructivamente la dimensión de la sexualidad humana en un escenario en el que el placer sexual, el placer erótico, los placeres del amor incluyen los tres escenarios y dimensiones del corazón humano. No solo el sensible, al que se suele reducir, no solo ni siquiera el anímico, que reconocemos cuando hablamos mucho del enamoramiento, ¿sí? Después de la química y del atractivo, y por supuesto el amor como afecto del espíritu, ¿cierto? Entonces, los caprichos del placer quiere incursionar primero dando carta de ciudadanía a la sexualidad como uno de los protagonistas centrales de la escena de la afectividad humana, ¿sí? Y queremos primero reconocer que existen la pornografía y que existen la masturbación y reconocer cómo están enseñándonos la sexualidad, entre comillas, deformándonos la sexualidad, habría que decir acto seguido, porque el primer escenario, el primer reconocimiento de nuestra cultura sexual, pues pasa por ver y darnos cuenta de que tanto la pornografía como la masturbación, fruto de un afán lícito, sano, histórico, que es reivindicar las bondades de la sexualidad, pues se ha reivindicado la pornografía y la masturbación como caminos lícitos que todo el mundo está transitando, supuestamente, que todo el mundo debería transitar, y ese es el discurso de muchos psicólogos, el discurso en general de muchos sexólogos, ¿verdad? Y plantean que esta iniciación, este tránsito, estos primeros aprendizajes en el escenario afectivo de la sexualidad, del erotismo, pues significa muchas veces dejar relegada la sexualidad a una descarga puramente genital, a un ejercicio puramente de entrenamiento como del gimnasio, ¿cierto? ¿Cuántas interacciones sexuales, cuántos orgasmos, ¿cierto? Y incluso si no tienes una entrega amatoria, poniendo entre paréntesis y olvidando el tomarse de la mano, el darse un beso, el darse un abrazo, la capacidad de baile, que son formas eróticas, históricas de nuestro erotismo humano, ¿cierto? Y llegamos hoy a plantear precisamente, esa es la primera denuncia, el primer mito, el primer dibujo y el primer reconocimiento, que la sexualidad está generándose como toda una zona de entretenimiento,
de diversión o de puro acondicionamiento físico, cuando si le concediéramos algún camino constructivo para recoger en el aprendizaje de la sexualidad humana, pues sería el acondicionamiento anímico, afectivo, ¿sí? Incluso espiritual, para reconocer toda la riqueza, profundidad y sentido del erotismo humano que nos abre eh, en las puertas de la sexualidad al misterio de la divinidad, al misterio de la infinitud, al misterio de la eternidad, porque el erotismo, de entrada está bien plantearlo, es la apertura de todo nuestro ser a través de los sentidos, de los 5 sentidos, ojos, tacto, oído, ¿sí? Gusto, olfato, todo nuestro ser, pero también anímicamente, toda la imaginación, toda la memoria. ¿Sí? Uno se acuerda de el primer amor, del primer beso, de la primera persona que le gustó, sea en la pubertad, sea antes de la pubertad. Uno recuerda los cariños, las ternuras, y eso todo hace parte de esa experiencia del misterio del otro sexo, que es la médula, la columna vertebral del erotismo, ¿verdad? Por eso hay que contrastar un montón de mitos, ¿sí? Entonces, en el primer capítulo, Búsquedas y Pérdidas, reconocemos el afán natural de la búsqueda del misterio del otro, que significa in genere, en general, la experiencia erótica, ¿verdad? Así, por eso hemos de, en este primer capítulo, contrastar unas formas auténticas y unas formas opacadas del erotismo. Acabo de nombrar una de las formas auténticas del erotismo, el enamoramiento. Ese estado en el que uno ve que, que el misterio del otro se desvela ante uno, de manera que esa es la persona de la vida de uno y toda mi existencia queda coloreada, queda sembrada de dicha. Ese es el encantamiento típico de el sentirse enamorado. Todo en la vida puede uno estar viviendo mil dificultades, pero enamorado, y estoy pensando en el enamoramiento adolescente, juvenil, pero también en el reenamoramiento de las parejas casadas que vivimos reeditando periódicamente, ¿sí? Ese, ese enamoramiento es una experiencia típicamente, auténticamente erótica. Al lado hay que poner la experiencia del éxtasis, ¿sí? Que es un grado más del enamoramiento. Si el enamorado tiene una tendencia que es a salir de sí en el sentido de, y eso significa éxtasis, salir de sí, ¿verdad? Una forma elevada de salir de sí, no alienarse, porque esa es otra forma de salir de sí, ¿no? Perder su propia libertad. Es conjugar mi libertad, entregándola, comprometiéndome, diciendo que yo quiero ser para ti, si tú me recibes, si quieres ser para mí. Y ahí hay una reciprocidad que es mística, misteriosa, mágica, profundamente humana y generadora de un vínculo inquebrantable. Una vez dado, puede que la relación se discontinúe en algún momento, como pasa mucho hoy, pero nunca se va a perder cierto nivel de vínculo que hubo, así sea en la memoria, así sea en el recuerdo de lo especial y profundo que fue esa conexión. Otros dos actores protagonistas el reino del erotismo son el deseo y la ternura, ¿sí? El desear abrazar al otro, el desear entregarme al otro, es una forma natural del erotismo. Por eso los jóvenes cuando despiertan a este deseo, y esa es una de las formas de la templanza, ¿cierto? En la vida en general. Uno hay veces que tiene hambre y quiere almorzar, tiene antojo de un helado
entonces quiere ir a comprarse el helado. En la vida nosotros tenemos un afán más grandioso que todos los demás, que es el afán de amar, de entregar lo que somos, ¿sí? No solo de un abrazo o de un beso, por eso los poetas definen el beso, forma primigenia del erotismo, como una conjugación y elevación de dos almas en un mismo aliento, ¿verdad? Dirán los poetas. Y también la ternura es una forma del erotismo por la cual una mirada, una caricia, ¿sí? Significa ese salir de mí, atravesar las fronteras de mi piel para conjugarme, enredarme y quedar en la, en la piel, en el ser de la persona amada, ¿cierto? Enamoramiento y éxtasis, deseo y ternura, formas auténticas del amor. 2 y 2, 4. Ahora, formas opacadas del amor. Las quiero dejar dichas como ingrediente de este primer capítulo para darte la palabra, mi amor, Dianita. Pero estas son muy interesantes de recordar y de dejaros compartidas para animaros a revisarlas en nuestro texto. Miren, hoy, contrapuesto al éxtasis, buscamos unas formas de vértigo. El éxtasis verdadero es salir de sí de forma elevada. Hablaba ahora de que alienarse es perder la libertad, es una forma de salir de sí vendiendo la libertad a otro, ¿verdad? El vértigo tiene muchas formas y es algo que nos puede estar pasando hoy. Formas de vértigo contrarias al éxtasis propiamente erótico son la promiscuidad, ¿cierto? La promiscuidad serial. Hoy la Organización Mundial de la Salud define promiscuidad como tener más de 3 o más parejas sexuales en la vida. Eso es la promiscuidad en la vida, ¿sí? A mí me gusta decir, si a la tercera no va la vencida que pruebas a encontrar la persona de tu vida, hay que preguntarse si estás buscando realmente a esa persona de tu vida o es otro el juego en que estás entrando a... Incluso hay quienes no necesitamos una tercera, con la primera nos quedamos para toda la vida. Y esa es también la invitación, ¿no? Con respecto a a este capítulo, yo no les voy a decir nada, solamente les recomiendo el apartado 8, 9 y 10. Y en este final de capítulo vamos a encontrar unos casos de una investigación que se hizo en el 2014 y los testimonios de unas personas que participaron en la investigación, que estaban sujetas a la pornografía. Y entonces la invitación en este primer ejercicio de reflexión al final de este capítulo es plantearse uno qué haría empáticamente en esas situaciones, ¿cierto? Repito, cuando Víctor habla aquí un poco del amor y el enamoramiento, efectivamente es que hay que comprender varias cosas, y es que no todo enamoramiento es amor, pero el amor busca cuidar al otro. Eso es sumamente importante entenderlo. La pareja requiere respeto y la otra cosa es, no toda pareja va a ser tu pareja para toda la vida. Entonces, ojo, qué entregas, qué pones, qué mirada le das a esa pareja. Es muy importante entonces a nosotros como adultos identificar desde dónde nos paramos para también identificar hacia dónde podemos orientar al otro, porque a veces incluso uno como adulto tiene una serie de situaciones que uno valida sin darse cuenta. Entonces, como la invitación en el libro es, oiga, mire, yo de dónde me estoy parando y qué estoy validando, y tener mucho cuidado con eso, porque a veces nosotros mismos no somos no tenemos la fortaleza y la templanza para posicionarnos frente a unas situaciones y vamos permitiendo que haya cosas que se van filtrando y esas cosas que filtran dañan. Entonces, como que la invitación es esa, ¿no? El segundo capítulo, entonces, Sí, para cerrar este capítulo y pasar al segundo, añadir tres cositas a ese planteamiento de las formas opacadas
del erotismo, ¿cierto? No olvidemos que hoy está casi que de moda aquello del swinger, del intercambio de parejas, y entonces ahí se pone en juego con la promiscuidad, con el swinger e incluso con la otra forma, el donjuanismo, ¿sí? El hecho de, o, o las casanovas, porque ya también las mujeres están reivindicando, bueno, si los hombres pueden ser Don Juanes, entonces nosotras podemos ser Casanovas. Esa es otra forma opacada del erotismo auténtico. Miren, el erotismo auténtico busca dos cosas en ese misterio. Uno, saber cómo amar, y amar es dar de sí y descubrir, como le cuesta al adolescente, descubrir que cuanto más dé uno de sí, más está en capacidad de seguir sacando y entregando. El adolescente típicamente tiene miedo a dar de sí porque, ay, si yo suelto todas las estrategias, luego cómo voy a sorprender a la amada o al amado, ¿cierto? Y el otro gran miedo que desvela un poco el quid del erotismo humano es el miedo a la rutina, ¿sí? La búsqueda de ese continuo sorprender que queda ahí bien graficado en el adolescente. Como decía Diana, al final de este capítulo hay un testimonio, y voy a nombrar el mismo Ted Bundy, un hombre común y corriente, supuestamente, eh, dice que para él la pornografía es una enfermedad y una adicción, ¿cierto? Que cada vez le lleva a buscar materiales más potentes, más explícitos, más groseros, y buscando esta mayor excitación sexual genera lo que en adicciones se llama tolerancia, necesita cada vez más. Y él mismo dice, son palabras de él, que hay un momento en el que ya no sirve la pornografía, y entonces él dice, quizá haciendo algo en la realidad experimentaría más placer, ¿cierto? Bueno, este es un caso extremo, pero muestra cuál es el terreno de juego en el que entramos a participar cuando nos dejamos llevar de de esta falsa, de este falso erotismo y erotismo opacado del que hablamos y que queremos denunciar y reconocer. En el segundo capítulo ahondamos un poquito más en estas falsificaciones del eros, ¿cierto? Eh, si en el primer capítulo tenemos que hay que reconocer y tener un pensamiento crítico ante lo que muchos investigadores sexuales nos presentan. Por ejemplo, clásico, el informe Kinsey sobre la conducta sexual masculina o femenina, o el informe Haidt, que nos muestran que un alto porcentaje de las personas supuestamente han tenido experiencias con la masturbación o experiencias con la pornografía, ¿cierto? En realidad, cuando uno va viendo las investigaciones más actuales, va encontrando que los porcentajes no son tan generalizados, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá no llegan a la mitad los jóvenes en una de las últimas investigaciones de 2019 que han tenido experiencias con la masturbación. De manera que ahí empieza a ser necesario ese pensamiento crítico. Pero, ¿cómo estamos falsificando hoy en día más y más el eros? Voy a recordar por contraste quién Eros es en la historia, en la mitología, en la Grecia clásica. Eros es uno de los primeros dioses, con Gea, con Tártaro y con Caos, ¿verdad? Que ha sido representado con el arco y la flecha, como caprichosamente disparando, como que la divinidad me ha puesto a Diana en el camino y me ha disparado la flecha que me ha herido de amor. Y esa es una imagen clásica. Los romanos lo pintaron como un angelito regordete chiquito con ese arco y esa flecha, caprichoso, juguetón, que muestra que el don de enamorarse, de encontrar al amor de la vida de uno, es un poco un regalo, ¿sí?
uno en parte escoge a la persona, eso es una conquista y reivindicación muy contemporánea, pero uno cuando se ha dado cuenta y ha tenido 10, 20 años de amor, ¿sí? Con la persona amada, 22. Ayer. 22, estábamos celebrando nosotros ayer, Ayer. ¿sí? Eso amerita un beso aquí compartido con todos nuestros contertulios. Pues va descubriendo que es un don, que uno sigue construyendo ese vínculo y ese amor y ese tejido y ese reenamoramiento, ¿verdad? Pero que ha sido un regalo, ¿sí? Un regalo mutuo. Hay una reciprocidad misteriosa en eso. Mire, aquí yo quiero algo interesante de cara a nuestra cultura judeo-cristiana. Y es que ha sido un descubrimiento para nosotros muy halagüeño, muy espectacular, que la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, la primera cita de un pensador que nos regala, no la primera cita bíblica, porque él tiene varias antes, pero la primera cita de un pensador moderno, contemporáneo, de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, es de Nietzsche. Y él reconoce un valor muy grande a la crítica de Nietzsche, porque dice Nietzsche, y lo recoge Benedicto XVI así, que el cristianismo habría dado de beber a Eros un veneno, el cual no lo llevó a la muerte, pero sí le hizo degenerar en vicio. ¿Por qué? Dice hasta ahí la cita de Nietzsche. Porque sigue diciendo Benedicto XVI, la Iglesia con los preceptos, con las prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? Hay que reconocer que el erotismo es la caricia que nosotros tenemos como en ese regalo de Dios que fue la sexualidad, que es el instrumento de comunicación, de unión de dos almas, de dos cuerpos, de dos personas, de dos historias, de dos eternidades que tienen un inicio en el tiempo histórico humano, en el tiempo en el pensar de Dios, y que son para toda la eternidad. ¿Sí? La sexualidad es el instrumento de comunicación más poderoso que el Creador nos ha regalado. ¿Sí? Y no lo podemos degenerar, pero eso es lo que seguramente pasa muchas veces con las falsificaciones de Eros, que lo vamos envenenando, ¿cierto? Entonces hay que volver a acariciar en el amor, el afán, el anhelo, la nostalgia de lo divino. Ahora, mirad, aquí en este capítulo hay una clave muy importante que va a resonar en el cuarto capítulo de cómo afrontar, ¿cierto? La cultura de la masturbación y la cultura pornográfica que es muy fuerte hoy, y es el arte de perdonar. Y aquí en este capítulo hacemos una apuesta porque el arte de perdonarse a sí mismo, ¿sí? Cuando uno falsifica el erotismo, uno se da cuenta y queda desalentado porque necesita la totalidad y la infinitud, y el corazón humano no se conforma, como dice San Agustín, con poquedades, con cosas chiquitas, ¿no? Con lo máximo. Así está diseñado nuestro corazón, nuestra afectividad, nuestra corporidad, nuestra genitalidad, nuestra sexualidad. Por eso, la forma más... la pornografía y la masturbación tienen una capacidad de círculo vicioso muy grande porque lo encierran a uno en su misma falsificación del eros, cuando la sexualidad, la corporeidad, la genitalidad, las formas sexuales primarias y secundarias son una catapulta para llegar al misterio, a la profundidad del corazón del otro, del amor, de la unidad, de la benevolencia que se detona en el eros, en un beso, en una mirada, desde la seducción, desde la química de la atracción, desde la conquista hasta el compromiso y esa reedición de celebrar nosotros en 3 años las bodas de plata y otras personas las bodas de oro que llevan 50 años reeditando, creciendo en ese amor sexuado, en ese eros de acercarnos
y ser pabellón auricular cada vez más fino, más sensible del otro. Y el cuidado. Y el cuidado. Aquí, Víctor, como en el capítulo anterior, también hay un ejercicio de reflexión que también es muy interesante. Pero déjame, yo quiero retomar un poco acerca del perdón y el amor, porque fíjense que si hay algo que está, que subyace a todo el escrito, es que si bien nosotros hemos intentado hablar muy claramente de estos dos temas, también estamos intentando reivindicar que solo cuando uno entiende que el amor no se limita, y en algún apartado del libro hablamos de Stenberg, no se limita a una noción de uno de los tres elementos, o del cuerpo, o de lo psicológico, o de lo espiritual, sino que logra conjugar los tres elementos, es posible entender que el cuerpo es una parte, pero que no es todo. Y entonces uno empieza a entender por qué la masturbación y la pornografía terminan dañando ese triángulo que propone Stenberg. Y es porque sencillamente limita la afectividad al cuerpo y limita la afectividad a una sensación. La pasión, la intimidad, el encuentro y la entrega. Pero cuando uno habla de entrega, uno dice, uy, la entrega. Cuando habla de intimidad, la gente malentiende eso. La intimidad es cuando yo, y desde la adolescencia nos pasa eso a todos, queremos compartir con el otro eso que sentimos, pero no necesariamente, y esa es una de las sensaciones de vacío más grande que deja todos esos encuentros prematuros, es que uno entrega el cuerpo, pero no se encontró con el otro. Entonces, digamos que todo el tiempo en nuestro libro lo que viene es como una base, como que subyace ahí es pilas. Nuestro llamado es sí, sí, el cuerpo, el placer hacen parte de la vida y de la vida en pareja, pero no nos vendamos las ideas de que porque en el reggaetón dicen cosas que uno decía, uy, chéverísimo, o que los muchachos están queriendo entender como real, pues no, porque lo que hace eso es terminar dejando vacío de ser sus propias relaciones, que apenas están en crecimiento y que no han llegado al ámbito del compromiso. Y Stenberg plantea el compromiso como ese culmen, pero habiendo encontrado los otros y habiéndolos conjugado. Lamentablemente, hoy nos ponemos en el sitio o de uno o del otro o del otro. Hay parejas que quieren el compromiso sin lo demás, y hay parejas que quieren intimidad sin lo demás. Los que quieren tener un amigo que los abrace y los acompañe, esa es intimidad. El que quiere tener solo sexo, esa es solo pasión. Y el que quiere tener un compromiso porque es que a mí ya me llegó la hora y yo ya estoy muy vieja y me está dejando el tren. Entonces, diseccionar el amor así es ya una falsificación del propio ser, de la propia dignidad. Entonces, digamos que esa es como la invitación en todo el libro. Rápidamente vamos al tercer. Espera. Sí, el tiempo nos... Bueno, quiero nombrar así, por nombrar, ¿sí? Algunos ingredientes de este capítulo 2 para dejaros picados, provocados, motivados a consultar el librito. Y es que, miren, no podemos dejar de nombrar algunos mitos, ¿sí? Tanto de la pornografía como de la masturbación. Y es que ambas dejan un profundo de soledad en la persona, ¿sí? Y por eso generan ese círculo vicioso en el que uno se enreda cada vez más. Y por eso el perdón con uno mismo es más fácil cuando nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Ejerce perdón en otras áreas de la vida sin pensar en el enredo afectivo que uno tenga por estar capturado, apresado por la pornografía o la masturbación. Perdonar a los demás te va a hacer más fácil perdonarte a ti mismo en esta dificultad que tiene ese complejo íntimo de manera fuerte. Y nombramos ahí también, ¿cierto?, algunas formas paraeróticas, paralelas al erotismo, que no
tocan la médula y por eso también son una jugada de despiste. La multitud, la orgía, el trance o la fiesta, ¿cierto? Con eso, algunos ingredientes del capítulo 2. ¿Para qué Vamos picos? para picarnos. Picarnos es lo que queremos con todo el libro. El capítulo 3 abordamos las autenticidades y las autenticaciones del Eros, ¿cierto? Y yo aquí quiero provocativamente también nombrar una sola, bueno, sí, una sola cosita. Y es, miren, las formas del erotismo humano son históricas, ¿cierto? Y yo quiero romper una lanza por 4 tradiciones aquí que son, es muy interesante que que os planteéis el reto de abriros y acercaros a ellas. Creo que hoy nuestra cultura está necesitada de este resintonizarse y son las grandes sabidurías axiales, decía el filósofo Karl Jaspers, ¿sí? De los siglos quinto antes de Cristo aproximadamente. Esa es la era de la sabiduría axial que reconoce Karl Jaspers. Y aquí tenemos grandes tradiciones que os van a sonar mucho, que son una, el Cantar de los Cantares, el libro erótico bíblico que reconoce esa dinámica misteriosa del amor del amado por la amada, de la amada por la amado, simbolizados en una torre de marfil, recordados como en el ansia que tiene una gacela por ir a buscar su pasto, formas eróticas divinas cuando uno lee el Cantar de los Cantares, el, el, el Kama Sutra, el Tao del sexo y el Tantra. Mirad, yo quiero reivindicaros estas tradiciones. Primero, el Cantar de los Cantares como ese encendido amor y erotismo humano entre la amada y el amado. El, el Tao como el reconocimiento de la riqueza del juego de intercambio de las energías eróticas masculina y femenina. Eso es parte del reconocimiento natural que queremos reivindicar. El Kama Sutra como más que solo la representación gráfica y creativa de las posturas amatorias, sino como la actitud y toda la preparación y disposición previa del buen amante con la delicadeza y la devoción por la amada, al que seguramente hay que complementarle para la vida de los sexos la reciprocidad, ¿no? Mutuo. Y el Tantra como la reivindicación, que es el antídoto perfecto a lo que en nuestra cultura occidental es y promueve el reflejo instintivo de eyaculación, que está tremendamente entrenado por la pornografía y la masturbación como reflejo eyaculatorio y como un empobrecimiento de la misma experiencia del orgasmo. El orgasmo no es solo compulsión espasmódica de los músculos pubococígeos, sino es precisamente la conmoción del alma, de todo el ser. Cuando uno recupera esa mística, estamos camino del erotismo sano y reconquistado, ¿sí? Que nuestra cultura ha opacado, ¿verdad? Y pasando, bueno, tercero, antes de pasar. Aquí en este tercer capítulo encontramos efectivamente unos elementos de análisis en el que vamos a tener unas pequeñas lecturas y les pedimos que las analicen y realicen conclusiones a partir de ellas. Fíjense que aquí hay una cosa que es muy importante y es cuando Víctor dice rompamos una lanza, nosotros lo que entendemos es que efectivamente, así como nos han querido llenar de un montón de información, digamos que todo está a mano y que usted puede encontrar todo lo que usted quiera aquí y ahora, también hay unas culturas que si bien no son las propias, desde el punto de vista de la afectividad, tienes unos elementos válidos que habría que recuperar. Pero ojo, y aquí también es importante esto. Por eso todo el tiempo yo llamo a ¿y de dónde nos paramos? Es decir, desde dónde estamos nosotros como formadores formando. Entonces es muy importante que nosotros también verifiquemos
¿Dónde estamos posicionados? A veces la gente es muy esnovista, a veces el internet, el Facebook, el Instagram, nos están vendiendo cosas incluso como adultos. Y entonces nosotros nos posicionamos desde ahí y queremos orientar desde ahí. Yo creo que ahí hay un problema. Entonces, por eso es tan importante retomar el elemento histórico y el elemento cultural para identificar, por ejemplo, cuando a un joven le viene a preguntar algo, identificar él desde dónde se está posicionando, pero para poder saber nosotros desde dónde se posiciona él, nosotros también tenemos que tener un bagaje en el conocimiento de lo que lo está llevando a eso. Hoy, por ejemplo, estas televisiones pagas, que no voy a mencionar aquí, hay una apertura a la sexualidad, ya no digamos insanas, es una apertura total. Y entonces gente muy joven está viendo cosas seguramente para las que incluso su desarrollo psicológico no está preparado. Pero bueno, digamos que uno de papá dejó ver a muchacho ese tipo de cosas. Ahora, el problema es cuando el muchacho la ve, yo como papá, ¿dónde me paro para poder orientar? Porque entonces aquí el problema es nuestro, de los adultos. Y última cosa frente a esto es, Víctor plantea una cosa que me parece muy interesante y que está planteada en el libro, del, del doble sentido del pudor sexual. Y es, hay que educar el ojo, hay que educar el oído, hay que educar el tacto, porque si Víctor lo dijo desde el principio, por los sentidos, entra el erotismo, también hay que educarlo. Es decir, nosotros estamos intentando hacer un llamado con este libro a la regulación y a la gestión de los impulsos, de las emociones, pero también de las pulsiones. O sea, no es esto, gestionarlas, no quiere decir evitarlas o dejar de sentir. Es buscar los momentos. Cuando uno lee el Cantar de los Cantares, lindo leérselo a los jóvenes, pero hacerles entender que es una carta de amor de una amada y de un amado a su amada en el matrimonio. Y eso es muy, muy importante. Vamos terminando con la última parte, el último capítulo. Es trascendental rematar este tercero para pasar al último, en estos últimos minutos, diciendo que hay un diálogo súper enriquecedor de estas grandes tradiciones de la sabiduría axial con el Cantar de los Cantares y sus contemporáneos en Oriente, que es toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Juan Pablo II nos ha planteado esa recuperación del sentido del pudor, esa recuperación del don de la vergüenza, de la soledad, la inocencia y la desnudez originaria, el sentido del pudor y de las virtudes sexuales, como la pureza del corazón, es la generosidad de la entrega. Es que, miren el antídoto para la promiscuidad. Cuando muchas personas tienen muchas relaciones sexuales con muchas personas a lo largo de su vida, su corazón queda cicatrizado y con incapacidad de volver a entregarse. Sin embargo, el hecho de cuidar la mirada, que va a ser el tránsito al uno de los fuertes del último capítulo y que hace ahí conexión con la teología del cuerpo que nombramos al final del capítulo tercero, es que esa soledad, esa inocencia, esa desnudez originaria son la catapulta perfecta porque estamos diseñados para la entrega total, ¿cierto? Bien, con ese diálogo enriquecedor de todo el lenguaje esponsal del cuerpo, es decir, una mirada, una química, una atracción, tiene el sentido de que, mire, biomolecularmente, existencialmente, históricamente, trascendentalmente, esas dos personas van a quedar como cloruro sódico, ahí conjugados. Y ese es uno de los afanes eróticos más espectaculares de cuando uno conoce a la persona de su vida. Yo quiero arrugarme y envejecerme y sentir el corazón que se me sigue saliendo del pecho desde hace 20 años hasta dentro de 30, 40, 50 años,
que Dios nos lleve a su presencia, Dios mediante, no perdamos el buen amor, esa omnipotencia del corazón. Y salto entonces al último capítulo. Hay dos reivindicaciones que me encanta hacer en este capítulo porque tenemos unos 4 minuticos, 5 minuticos. Son dos de las virtudes sexuales que hay que hablar cuando uno prepara las estrategias para afrontar estos opacamientos bárbaros del erotismo profundo y sano y misterioso y rico del corazón humano, que son la pornografía y la masturbación. La pureza del corazón. La pureza del corazón significa tener esa benevolencia siempre por hacer feliz al otro. Es que si yo me enredo libertariamente en que mi existencia no tenga otro sentido que hacer feliz a Diana, pues ese es un enredo fabuloso. Esa es la pureza del corazón. Y eso me lleva a la cocina, a la aspiradora, al reparto de las tareas en la casa, como a la caricia, al beso, al masaje, a la entrega plena en el lecho sagrado conyugal, donde Diosito nos ha regalado ese don de acariciar las fronteras de la eternidad y del paraíso, que es los hijos. Y cuando no han venido los hijos, igual el don de abrir ese paréntesis Kit Kat a las fronteras de la eternidad se da en el abrazo conyugal en el que los cuerpos, los corazones, las almas, las inteligencias, los entendimientos, los sueños, la vida se vuelven una, la mía y la de la amada y la de uno. La pureza del corazón. Y dos, la recuperación de la altura, profundidad de la mirada. Miren, yo cuando llegué, y esta es una experiencia muy personal, cuando llegué de España a Colombia, me di cuenta que ya no se ve tanto en los noticieros, pero cuando yo llegué, las cámaras sobre las modelos iban de abajo arriba y se quedaban 2, 3 segundos, ¿sí?, en la zona genital femenina. Y uno decía, uy, pero ¿qué es esto? Esto es el trópico. Eso ya no se ve tanto, ahí se ha desarrollado mayor delicadeza. Pero miren, el hecho de la pornografía y la masturbación ha hecho que uno mire utilitariamente, posesivamente, ¿sí?, que la mirada signifique una caricia que destroza la intimidad del otro o de la otra, para poseerla, para haberla manoseado solo con la mirada. Mire, mantener la pureza de la mirada, mantener, cuando uno ve, dice la sabiduría clásica, la cara es el espejo del alma, y cuando tú te asomas a los ojos, a la mirada del otro, cuando dos miradas se cruzan, dos almas infinitas, dos universos, dos mundos han convergido y han podido latir al tiempo. Eso en un encuentro de dos miradas de cualesquiera personas, y con el sentido erótico del encuentro mítico, místico en el hombre y la mujer. La pureza del corazón y la altura de la mirada son dos de los retos que queremos en este último capítulo plantear de la mano de toda la teología del cuerpo y el lenguaje, el significado esponsal del lenguaje del cuerpo. Para terminar, miren, aquí en este capítulo a nosotros nos encanta el ejercicio final porque es un ejercicio en el que hay una oración, es una oración para caminar por la calle, dice el libro, ¿me recuerdan? Michel Croix. Y encontramos esa oración y pusimos, analicemos la oración. Es un escrito muy bonito en el que le proponemos como ejercicio que luego de leer la oración se pudiera hacer análisis de cuando nos hemos sentido mirados de manera desagradable, cuando nos hemos sentido tocados con la mirada, cuando nosotros hemos mirado de manera desagradable a otro. Y miren, cuando uno es papá, uno aprende dos cosas que a mí me parecen fundamentales, y es que uno a veces hiere más con la mirada que con la palabra. Cuando uno se enoja tanto,
que uno hace esa cara de, yo no sé si utilizar la palabra de bruja con los hijos, que los está viendo y uno no se da cuenta. Imagínense si eso sucede cuando uno a la mirada le pone pasión y mira al otro de manera, perdónenme la expresión sucia, le está dañando, le está haciendo daño. Entonces la invitación es a que se lean el libro. Aquí algunos participantes hacen alguna pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a los hijos a su autodescubrimiento sin caer en las adicciones? Dice aquí uno de los participantes. Y otra pregunta es, ¿cómo deberían proceder los padres cuando los hijos adolescentes recurrentemente ven pornografía o se masturban? ¿Qué pueden hacer los padres en este caso? Bueno, la persona que nos pregunta, Sofía, gracias por tus preguntas. Pues miren, durante el desarrollo del libro, en el capítulo 2, por ejemplo, hay unos apartados que tratan particularmente de dos elementos básicos, y es que en la pornografía y la masturbación, si bien, decía hace un rato, se han naturalizado, lo que sí es cierto es que afectan la conducta humana. Entonces, como afectan la conducta humana, hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que estas dos actitudes tienen muchísima relación con otras formas de adicción como a la droga, al alcohol y a la ludopatía. Entonces, en el segundo capítulo, trabajamos un poco para que usted como padre reconozca cuáles son esos elementos, uno, y dos, cuáles son todas esas maneras preventivas en las que usted puede ayudar al joven, al adolescente, a trabajar en esos aspectos. Cuando uno encuentra a uno de sus hijos, estamos hablando de gente adolescente, bueno, lo primero es, ojo, la madurez con el que el adulto afronta esto es súper importante, pero fíjense también que uno diría, quién es más maduro, y a veces hay familias en las que uno encuentra que a veces son hasta más maduros los muchachos que el mismo adulto. Entonces, primero hay que trabajar como adultos desde donde nos posicionamos. Para mí eso es fundamental. Segundo, cuando nosotros encontramos a alguno de nuestros hijos teniendo esta situación, lo primero es la tranquilidad. Lo segundo, informarse. Si yo no tengo conocimiento, nuestro libro pretende ser eso, un espacio donde la persona se informe para saber cómo actuar en ciertas situaciones. Desligando estas situaciones de los mitos, porque creo que es una cosa que nos pasa a los padres y es que nos movemos mucho desde el miedo por la desinformación que hay. Entonces es quitar un poco el miedo. Y en cómo ayudar a los hijos a autorreconocerse sin caer en adicciones. Miren, aquí hay una cosa que a mí me parece divina, y es que cuando uno entiende que como personas tenemos una dignidad humana y que esa dignidad nos confiere una serie de características, empezamos a entender cosas como que la intimidad, el rostro del otro, las manos, cómo se viste, ya hacen parte de ese autorreconocimiento, que yo no necesito andar sobre mi cuerpo o sobre el cuerpo del otro para reconocerme. Cuando yo empiezo a identificar cuáles son mis necesidades, mis deseos, mis expectativas, mis proyectos de futuro, en ese momento estoy autodescubriéndome. Y cuando me posiciono desde ahí, cuando mi educación se posiciona desde ahí, es muy probable que estas inquietudes de carácter corporal sexual se puedan conversar a tiempo y permitamos que los jóvenes puedan ir adelante. Muchísimas gracias. Gracias por esas preguntas, Sofía, muy amable. Y añado nada más, mantener el tono de conversación, la sintonía, el vínculo de comunicación y de comprensión mutua es clave para ello. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a cada una de las personas que nos han acompañado. Y recordemos, el héroe es como esa fuerza, esa capacidad, ese misterio que nos lleva y que nos permite descubrir la fuerza de amar que tenemos. Y este amor lo podemos enmarcar en tres ámbitos: el amor filial o amor de amistad, el amor del héroe que nos lleva también a ese compartir con otra persona, que podríamos decir el amor sexual, y también el amor benévolo, que es aquel que me lleva a buscar mi propio bien y el bien de los demás. Entonces agradecemos a todas las personas que nos han acompañado
Y les invitamos a buscar y a leer, que será una gran ayuda en el ámbito familiar, este libro, Los Caprichos del Placer. Les esperamos el día de mañana. Bendiciones.